Bueno, vamos a empezar eh, la unidad de modulación digital. Hacemos un pequeño repaso y cuando vimos esta presentación habíamos dicho que el autor que vamos a seguir hace una clasificación eh, dentro de las modulaciones digitales donde separa algo que llama radio digital y transmisión digital. Transmisión digital es lo que hemos visto hasta el momento, o comunicación en banda base también, donde la señal analógica la convertimos a digital y luego utilizamos algún sistema para señalizar esa señal digital. O sea, elegimos cómo vamos a representar el 1 y el 0. Nosotros vimos una clasificación muy básica y nos centramos en la señalización NRZ y RZ. Y la característica principal de la transmisión digital es que no hay una portadora analógica de alta frecuencia y no hay modulación de esa portadora. O sea, la información digital la ingresamos al canal, que tiene que ser necesariamente un canal físico, un cable, un conductor metálico o una fibra óptica, y por ese canal va a viajar la información digital, mayormente en formato binario, o sea, unos y ceros. También vimos en el último video que si el ancho de banda de ese canal no es el suficiente, puede haber solapamiento, y las técnicas de pulse shaping para darle forma a esos pulsos para que no ocurra justamente eso de interferencia entre símbolos. Bien, ahora lo que vamos a ver, y que entra dentro de la clasificación que hace Tomasi, que llama radio digital, es con esa información digital que tenemos en banda base, vamos a modular una portadora de alta frecuencia. Vamos a modificar ya sea amplitud, vamos a ver acá, vamos a modificar amplitud, frecuencia o fase y amplitud, las dos a la vez, de una portadora, y nuestra señal moduladora va a ser una señal digital, va a ser esa señal de banda base que hemos estudiado hasta el momento. O sea que el producto final va a ser una portadora de alta frecuencia analógica que va a modificar, se va a ver modificada su, como dije recién, su amplitud, su frecuencia o su fase, o las dos cosas juntas, y esa va a ser lo que entraría dentro de radio digital. Bien, vamos a iniciar este tema con esta presentación que está, me gusta mucho cómo está hecha. Vamos únicamente hasta la página 14, vamos a verlo. Bien, bueno, en principio vamos a ver por qué la necesidad de salir de banda base, de la necesidad de por qué utilizar esa portadora analógica. Bueno, en principio son dos los motivos. El primero, porque el canal de comunicaciones que a lo mejor queremos utilizar es del tipo pasabanda. ¿Qué quiere decir? Que no acepta señales que tengan baja frecuencia. O sea, no acepta señales en banda base. Por ejemplo, una antena, no, yo no puedo enviar señales de muy baja frecuencia. Lo tengo que hacer mediante una banda de frecuencias altas para que la antena tenga un tamaño adecuado, y por eso, a eso se lo conoce como canales banda base. Y otro motivo puede ser que yo necesite utilizar el canal de comunicaciones, que a lo mejor sí puede soportar señales en banda base o señales pasabajo o banda base, como puede ser un cable, una fibra, pero que como yo quiero compartirlo a ese canal con varios usuarios, entonces lo que voy a hacer es la técnica de multiplicación por división de frecuencia, donde voy a
que eso lo vimos el cuatrimestre pasado, donde yo ahí sí también necesariamente necesito separar distintas bandas, acomodar la información en distintas bandas, y cada una de esas bandas va a tener una frecuencia central que va a ser esa portadora que yo voy a modular. Bien, vamos ahora a ver, bueno, acá antes, por ejemplo, bueno, ahí pasó el camión que creo que habrá saturado el micrófono. Bien, esto grafica un poco lo que les comentaba recién. Supongamos que yo tengo una señal, esto es frecuencia, un espectro de frecuencias, donde tengo mi señal moduladora en banda base. Esto es una forma arbitraria, este es el 0, y para acá la frecuencia es positiva y para acá la frecuencia es negativa, es un diagrama bilateral, al menos de la señal en banda base. Bueno, y esta información, esta señal en banda base, yo quiero enviarla por un canal, pero de comunicaciones de tipo pasabanda, que únicamente me permite acá está esquematizado, esta banda de frecuencia. Yo no puedo salir de ahí. Bueno, de alguna manera tengo que meter esto acá. Bueno, la forma de correr esto es modulando. Justamente este impulso acá representa la portadora que yo voy a modular. Entonces, modulando, yo voy a correr este espectro hacia la banda de interés. Bueno, vamos. Esto es similar a lo que vimos acá en la presentación. Igual, digamos, no similar. Primero hay un proceso de conversión analógico a digital. Acá está al revés. Bueno, está bien, no, la señal ya en formato digital, luego de modular una portadora continua, se convierte en una señal continua. Por eso este cuadrito, y esa señal continua puede ser según qué parámetro yo de esa portadora haya modificado. Puede ser ASK si yo modifico la amplitud de esa portadora, y eso quiere decir modulación por desplazamiento de amplitud, sería una traducción de esto. Modulación por desplazamiento de fase, modulación por desplazamiento de fase acá, y modulación por desplazamiento de frecuencia acá. Si es que yo cambio la frecuencia de esa portadora y si es que yo cambio la fase de esa portadora. Y si toco tanto amplitud como fase de esa portadora, voy a tener modulación en cuadratura o QAM. Esto es similar a lo que estudiamos en el primer cuatrimestre, pero acá la señal moduladora van a ser señales digitales. Bueno, vamos a comenzar por lo más fácil, que es ASK. Bueno, entonces esto es muy simple. Acá conceptualmente lo que yo hago, mejor dicho, lo que puedo hacer es a la señal portadora, que genéricamente puedo llamar coseno de 2pi fc sub t, o sea, va a tener una frecuencia f sub c, la portadora de carrier. Le puedo modificar la amplitud, darle un valor de amplitud para los ceros y otro valor de amplitud para los unos. Y la forma más simple es decir, bueno, si quiero representar un 0, lo multiplico por 0, o sea, no tengo nada, tengo un espacio en blanco. Cada vez que quiero enviar un 0, no mando nada. Y cada vez que quiero mandar un 1, mando portadora, con una amplitud genérica A, que puede ser cualquier voltaje. Entonces, la forma más fácil sería: mando un 1, mando portadora, no mando nada, significa un 0, mando un 1, mando un 1, mando un 0. Bueno, acá dice que hay algo que está incorrecto, esto lo sacaron de un libro, o dice, ¿es del todo correcto esto? Bueno, lo único que se me ocurre a mí es que acá dice que la portadora es del tipo coseno, y esto es una señal tipo seno.
porque arranca de cero, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Si a alguien se le ocurre algo más, me lo comenta, pero no sé ni siquiera qué libro es, pero donde salió esto, pero creo que el error es ese. Bien, bueno, conceptualmente entonces generar una señal ASK es eso, es modificar la amplitud, asignarle 0 amplitud para los 0 y una amplitud genérica cualquiera para los 1. Bueno, ¿cómo demodulo o cómo en el lado del receptor que yo recibo esto? ¿Cómo hago para saber si me está mandando un 0 o un 1? Bueno, solamente con detectar la presencia o ausencia de portadora ya tendría ya la información. Entonces en el receptor tiene que haber algún circuito que detecte o no presencia de portadora. ¿Qué ventaja tiene? Que es muy simple este sistema, muy simple de generar los transmisores y los receptores, de armar los circuitos. Y la desventaja es que ASK es muy susceptible a interferencias de ruido eléctrico, porque usualmente, generalmente, el ruido afecta la amplitud. Entonces, bueno, acá si el nivel de señal al ruido de la señal es muy pobre, el receptor puede confundirse ruido con presencia de portadora y detectar erróneamente un 1. Bien, una aplicación dice que ASK se utiliza en transmisiones digitales de datos sobre fibra óptica, o sea, donde la portadora es luz. Ya saben que la luz también es una onda electromagnética. Entonces, enviar información digital a través de fibra óptica sería mandar pulsos de luz, o sea, presencia de portadora es un pulsito de luz, nada es oscuridad, y así sucesivamente. Como ven, es muy simple ASK. Vamos a ver un poco de señales y cómo hago, qué módulo de los que conocemos utilizo para generarlo. Bueno, utilizamos un modulador balanceado o un multiplicador, donde una de las entradas es una portadora, la portadora F sub C, esa portadora esta, coseno de 2pi FC por T, es un oscilador, y la otra, la señal moduladora, es, bueno, la señal digital 1 0 1 0 de cualquier amplitud, y eso va a ser, cuando yo multiplico esto por esto en el dominio del tiempo, obtengo señal, nada, señal, nada. Eso es lo que tengo a la salida. Bueno, veamos un poco cómo es el espectro de una señal ASK. Acá lo que tengo, bueno, obviamente eje de frecuencias, diagrama unilateral. Tengo acá la portadora, que es un impulso, su contraparte negativa sería un espejo de acá para allá, y esto sería el lóbulo principal. Si esto es una señal la más rápida posible, 1 0 1 0 1, yo puedo hallar con una señal periódica, puedo hallar una serie de Fourier, y la envolvente de esa serie va a ser un lóbulo de la señal sinc, pero acá únicamente lo que representó es hasta el primer nulo, y únicamente estamos viendo el espectro positivo de ese espectro, digamos, que representa esta señal en rojo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esto es esto y esto es esto. ¿Qué espectro tiene esto? Esto es el dominio del tiempo. Bueno, el dominio de la frecuencia, esto, ¿cómo lo veo? Bueno, tengo que analizar qué es lo que está pasando acá. Multiplicar el dominio del tiempo equivale a hacer una convolución o un traslado en el dominio de la frecuencia. O sea que todo esto yo lo trasladaría acá y a su contraparte negativa. Todo, cuando me refiero a todo, es la parte negativa también, que no está dibujada acá. Bueno, eso me da como resultado esto que estoy viendo acá. Fíjense que como es un modulador balanceado, también desaparece la portadora y se reemplaza por la componente que tenga de continua. Esto tiene una componente de continua, porque yo saco un valor medio a todo esto, me va a dar un valor distinto de 0.
Entonces cuando hago la convolución entre esto y esto, obtengo esto. Si fuese bilateral, vería esto mismo también replicado en las frecuencias negativas. Bueno, y acá veo, ahora vamos a analizar esto, pero veo, enseguida lo veo en forma gráfica, que si el ancho de banda en mi señal en banda base es omega sub d, hasta acá, cualquiera que sea, omega sub d, cuando yo traslado todo esto, inclusive su parte negativa, hasta esta posición, el ancho de banda total ahora va a ser desde este punto a este punto, o sea que se va a duplicar el ancho de banda. Se duplica respecto del de banda base. Sería una desventaja, ¿no? Ocupo más ancho de banda, a ver si está como desventaja acá. No, no lo nombro. Pero sería una desventaja, entre comillas, ¿no? Pero ya no tengo más una señal del tipo pasabajo o de banda base, sino que ahora tengo una señal del tipo pasabanda. Bueno, a ver, ¿qué es todo esto? Matemática. Tengo mi representación matemática de la portadora, que es esto, y la representación matemática del tren de pulsos, en el peor caso 0101, que es esta serie de Fourier. Entonces el multiplicador lo que hace, el modulador balanceado, multiplica las dos señales del dominio del tiempo, y lo mismo que hacer esto, acá está, esto multiplicado por cada uno de los términos que están acá. Vamos a analizar únicamente esto y esto. A esto lo ponemos en verde y a esto en naranja. Y cuando yo hago la distributiva voy a ver que tengo una señal acá con la misma frecuencia de la portadora, que es esta. Eso porque esta señal tiene A por un medio, que es el valor medio distinto de 0. Después cuando yo hago este producto con este término, me queda esto. Y cuando hago este producto por este término, me queda esto que está acá. Bueno, y para analizar esto, yo tengo que usar esta propiedad. Para escribir esto de otra manera, tengo que usar esta propiedad, que está acá. Y me dice que el producto de dos señales tipo coseno va a ser esto, que es justamente la suma, dos señales, suma y resta de los argumentos que tienen cada una. Entonces lo que está en verde me da esto. ¿Y qué significa esto? Es la frecuencia de la portadora, que le sumo y le resto la frecuencia del primer armónico de ese tren de impulso representado como serie de Fourier. Por eso, desde la portadora hacia la derecha y en la portadora a la izquierda es lo que representa todo este término. Y este que está acá es 3 veces 1, 2, 3 sería esta posición de acá. Bueno, que ahí, si esto está en escala, sería el 0. Y si no está en escala, bueno, sería 3 veces la distancia que hay al primer armónico. Que aparentemente, bueno, no está muy a escala que digamos, pero conceptualmente significa eso, ¿no? Lo mismo que la verde, pero corrió 3 lugares. No, debería quedar no en el nulo, sino un poquito antes del nulo, que no está dibujado. Bien, entonces hasta acá es ASK. Vamos a ver ahora conceptualmente también FSK. Bueno, en FSK yo lo que hago, le modifico la frecuencia a mi señal portadora en función de la señal moduladora, que son unos o ceros, manteniendo constante la amplitud y la fase. Bueno, si yo modifico la frecuencia, puedo decir, bueno, asigno una determinada frecuencia para representar una determinada frecuencia de portadora para representar los ceros, y una determinada frecuencia de portadora para representar los unos. Y fíjense en el diagrama temporal, si yo asigné una frecuencia más baja para los ceros y otra frecuencia más alta para los unos, voy a ver acá, cuando quiero mandar un 1, voy a ver una señal de alta frecuencia respecto de la otra, que es la del 0, y así sucesivamente. Entonces el demodulador en el receptor, va a tener que ser un circuito capaz de determinar la presencia de alguna de estas frecuencias, si existe o no
F1 o si existe o no F2. Puede ser por medio de filtros, por ejemplo. Si determino que está F1, bueno, tengo un 0. Y si determino que está F2, tengo un 1. La ventaja es que esta técnica de modulación, FSK, es menos susceptible de errores que ASK, porque acá lo que se modifica no es la amplitud, sino la frecuencia, por eso entonces el ruido puede ser ignorado, el ruido eléctrico, ¿no? Y la desventaja es que el espectro de FSK, que ahora vamos a ver, es el doble de ASK. Algunas aplicaciones son estas que están acá. Líneas de mandar voz en líneas, por ejemplo, creo que se refiere a líneas eléctricas, y transmisiones de radio de alta frecuencia, por ejemplo. Hay muchas más, ¿no? Bueno, vamos a ver en los diagramas temporales. Tengo una portadora para representar los ceros, otra portadora para representar... No, hasta al revés acá, porque F1 es menor que F2, o sea, para los ceros la menor frecuencia. Y acá está al revés. Sí, acá hay un error. Porque si los ceros tienen menor frecuencia, acá tengo alta frecuencia que representa un 1. Esto está cambiado. O al menos cambiado respecto de lo que venía explicando acá. Bueno, pero la idea es tener dos frecuencias distintas, una que represente el 1 y otra que represente el 0, y me tengo que poner de acuerdo, ¿no?, con el receptor, qué es lo que voy a utilizar. Acá está al revés, el 1 tiene baja frecuencia y el 0 alta, pero la idea es la misma. Bueno, ¿qué pasa con el espectro? Tengo la señal en banda base, espectro unilateral, señal de banda base, portadora 1, portadora 2. Multiplicación en el tiempo es convolución en el dominio de la frecuencia. Corro esto hacia acá y hacia acá, me queda esto. Pero acá tengamos en cuenta que no son simultáneos, porque yo no mando las dos frecuencias a la vez, mando una o la otra. Pero el canal de comunicaciones tiene que estar preparado para que entre desde acá hasta acá, porque yo tengo que enviar las dos. O bien un pedazo del canal para enviar esta y otro pedazo del canal para enviar la otra. Pero tiene que estar preparado, ¿no? Y en definitiva, entonces yo necesito o en forma separada o en forma junta, digamos, si yo esto lo junto un poquito más, estas dos frecuencias, siempre y cuando no se solapen acá. El ancho de banda vemos que es el doble, porque yo necesito enviar todo esto y todo esto, por no que no lo haga en forma simultánea. El doble respecto de ASK me refiero, ¿no? Respecto de esto, con la ventaja de que es menos susceptible al ruido. Bueno, esto es matemáticamente algo muy similar a lo que vimos para ASK. Vamos a pasar por alto y vamos a centrarnos en la modulación PSK, donde yo lo que ahora modifico es la fase de la portadora y mantengo la amplitud y la frecuencia constante. Por ejemplo, puedo decir que fase 0 representa los 1 y un cambio abrupto de fase a 180 grados va a representar un 0. Por ejemplo, acá tengo un cambio de fase, acá debería seguir la señal, pero fíjese que hice un cambio abrupto y multiplicó por menos 1 la señal que sigue. Entonces ese cambio el receptor lo debe, que ahora vamos a ver cómo, lo debe detectar, y si detecta ese cambio abrupto, bueno, va a ver que hay un cambio de 1 a 0, lo mismo que de 0 a 1. Bien, entonces matemáticamente el 1 es la portadora de cualquier frecuencia con fase 0, y el 0 sería esa misma portadora pero desplazada a 180 grados. Yo esto también lo puedo representar así. Este renglón de acá lo puedo representar así por una propiedad trigonométrica. Sumar 180 grados pi sería multiplicar la misma señal por menos 1. Acá se ve claro. Se va a cambiar de signo a la amplitud.
Bueno, entonces como les decía, el demodulador debe poder determinar esos cambios de fases. La ventaja es que PSK también es menos susceptible a errores que ASK, y tiene una ventaja de que ocupa el mismo ancho de banda que ASK. O sea, desde el punto de vista del costo de ancho de banda es similar, igual sería, pero es un poquito más complejo la circuitería. Es más eficiente que FSK, el uso de ancho de banda. Y la desventaja que, bueno, como les decía, es más difícil detectar o recuperar la información que ASK y que FSK inclusive. Bueno, ¿cómo genero las señales? Bien, necesariamente tengo que usar una señal en banda base bipolar, o sea que el 1 sea una señal positiva y el 0 una señal negativa, porque justamente eso lo que va a hacer, va a cambiar el signo de la portadora. Cuando yo multiplique por 1 no va a cambiar la portadora, y cuando lo multiplique por algo negativo con la amplitud simétrica respecto de esta, va a cambiar. Esto sería multiplicar por A y por menos A, va a cambiar. Esto va a ser, esta multiplicación va a hacer que va a haber un cambio de fase de 180 grados. Bueno, y eso lo hago con el mismo modulador balanceado que venimos utilizando hasta ahora, un multiplicador. Y respecto del diagrama espectral, es igual que ASK, porque estoy multiplicando una señal cuadrada, con la única diferencia de que el valor medio es 0 acá, pero es una señal cuadrada por una portadora. Esto por esto en el dominio de la frecuencia, esto por esto en el dominio del tiempo va a ser una convolución en el dominio de la frecuencia, que provoca un corrimiento del espectro en banda base. Esta mitad de acá, recuerden que es la mitad de las frecuencias negativas, y a su vez de acá para acá también esto se repite, esto está presente acá. Y bueno, acá veo que el ancho de banda es igual que ASK. Vamos a ver cómo detecto estas últimas dos, y terminamos esta primera parte. Bueno, una forma de detectar o de demodular una señal modulada en PSK, en el receptor obviamente, sería multiplicar la señal que yo voy a transmitir, que es esta, o sea, es una señal, una portadora, digamos, que va a ser va a cambiar su fase. Acá recuerden que cuando tengo signo negativo es la misma representación que esa misma portadora, pero corrida a 180 grados, o sea, este cambio acá, o sea que la portadora es esto, que puede cambiar abruptamente en algún momento la amplitud, pero es esto matemáticamente. Entonces, si yo esta señal que recibo la multiplico por otra portadora con exactamente la misma frecuencia, y acá esto me indica que de alguna manera voy a tener que recuperar antes la frecuencia de portadora con algún otro circuito, pero ahora estamos estudiando conceptualmente cómo demodularlo. Entonces, si yo multiplico esta señal que recibo por otra generada dentro del receptor, pero sincronizada a la misma frecuencia que la portadora, yo de esa manera puedo detectar la información modulada en PSK, en desplazamiento de fase. Bueno, vamos a ver por qué. Si yo multiplico la señal que representa los unos, o sea, con signo positivo, por esto, tengo este renglón acá, ¿no? Se transforma en un coseno cuadrado, y utilizando esta identidad trigonométrica puedo escribir esto, y acá ya veo que esto que está acá, o sea, a la salida del modulador acá, yo voy a tener una componente de continua y otra señal que tiene el doble de frecuencia de la portadora.
fíjense. Bueno, y cuando estoy enviando un 0, tengo esto, la salida del modulador, y acá también tengo una señal de continua pero de valor negativo y una componente al doble de frecuencia que la portadora. Eso es acá en este punto. Si yo después de este punto pongo un filtro pasabajos, o sea que me deje pasar únicamente las frecuencias de la componente de continua, bueno, acá la salida voy a tener A o menos A, que es justamente esto, 1 o 0. Bien, así de simple, al menos en forma conceptual, que es la manera primero de entender bien cómo es esto. Es básicamente eso, no es nada más que eso. Bueno, acá tengo algunas gráficas que ayudan un poco a entender esto que estuvimos hablando. Tengo mi señal 1, 0, 1 y 0 representado con un valor positivo, uno negativo. Tengo la señal ya modulada, que es la tipo cosenoidal, que cambia de fase. Bien, y esto es en el transmisor, ¿no? Esto lo mando al canal de comunicaciones. Es una señal tipo pasabanda. Luego en el receptor yo voy a tener esto. Perdón. Esto es en el receptor, pero después del modulador, acá. Después de haberlo multiplicado por este oscilador local. Esta es una señal que, como les dije, lo genero dentro del receptor. Bueno, voy a tener esto que está acá. Y, o sea, ¿cómo? ¿Por qué es esto, diríamos? Bueno, porque esto que está acá va a ser un 1, que va a ser todo este término. O mejor dicho, yo puedo analizar, hacerlo al revés, no puedo analizar, bueno, ¿qué es en el dominio del tiempo todo esto? Bueno, el dominio del tiempo todo esto es lo que dijimos recién, una señal de continua más otra señal del doble de frecuencia que es la portadora. Y esta señal tiene valor medio 0, o sea que va a estar, si yo sumo algo de valor medio 0, le sumo algo constante o una corriente continua, es como que yo esto lo subo, si esto es positivo. Bueno, y eso fue lo que pasó acá. Fíjense, primero la frecuencia es el doble que esta. Y después está subida, no está centrada en 0. Esto es tiempo. No está centrada en 0, está subida a una altura A. Si de acá hasta acá tengo A, esta A es el valor medio de acá. Pero yo sé que son picos de A y menos A. Si yo lo subo A, va a coincidir justo con lo que estamos viendo acá. Y lo mismo pasa para la parte negativa, ¿no? En vez de subirlo, lo bajo. Bueno, eso es lo que tengo después del modulador, acá, en este punto. Y luego del filtro, lo que voy a hacer es sacar el valor medio de todo este cuadradito. Y, bueno, el valor medio es esta señal de acá. El valor medio de todo esto ahora va a ser A. Por eso mismo tengo esto. Y esto para la parte negativa. Bueno, esa es otra forma de ver esto que vimos primero en forma matemática. Bueno, de este apunte únicamente hasta la página 14, donde vimos las tres formas más fáciles: ASK, FSK, PSK. Lo que sigue, QAM y las otras combinaciones de estas mismas modulaciones, lo vamos a ver según Tomasi, y lo vamos a hacer en otro video.